A lo largo de la historia, la humanidad ha dejado innumerables huellas de su paso por el mundo. Desde monumentos inexplicables hasta desapariciones masivas, muchas de estas huellas siguen desafiando a los historiadores, científicos y arqueólogos modernos. Aunque la ciencia ha logrado arrojar luz sobre miles de enigmas antiguos, hay secretos tan profundamente enterrados en el tiempo que se niegan a revelar su verdad. Estos misterios no solo provocan la curiosidad de los investigadores, sino que también abren puertas a nuevas preguntas y teorías cada vez más desconcertantes. Algunas de estas historias han sido transmitidas durante generaciones, mientras que otras han sido descubiertas en excavaciones recientes, pero todas comparten un mismo hilo: lo desconocido que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber del pasado. Si te apasiona desentrañar los secretos que la historia se niega a soltar, te invitamos a quedarte hasta el final de este vídeo. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más contenido como este, donde exploramos lo inexplicable, lo oculto y lo asombroso que nos conecta con quienes vivieron antes que nosotros. Suscribirte no solo nos apoya, sino que también te asegura seguir viajando junto a nosotros por los misterios más fascinantes del mundo. Las líneas de Nazca. En las vastas y áridas llanuras del sur de Perú, una serie de enormes geoglifos conocidos como las líneas de Nazca se extienden a lo largo de kilómetros. Desde el aire, es posible ver figuras de colibríes, monos, arañas y formas geométricas que parecen haber sido diseñadas con una precisión extraordinaria. El misterio comienza con el hecho de que fueron creadas entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, una época en la que no se contaba con la tecnología necesaria para diseñar y visualizar tales figuras desde el cielo. ¿Cómo fue posible que una civilización precolombina creara estas imágenes sin poder verlas desde lo alto? Existen diversas teorías sobre su propósito. Algunos investigadores sostienen que las líneas tenían una función astronómica o calendárica, relacionada con la posición de los astros y los ciclos agrícolas. Otros creen que se trataba de caminos rituales utilizados en ceremonias religiosas. Sin embargo, también hay teorías más audaces que sugieren que fueron creadas para ser vistas por seres que no caminaban por la Tierra, sino que volaban por el cielo. Las teorías extraterrestres, aunque controvertidas, han ganado cierta popularidad en la cultura popular, precisamente porque la escala y la precisión de las figuras son difícilmente explicables con los conocimientos tradicionales. A día de hoy, las líneas de Nazca siguen desafiando nuestra comprensión del mundo antiguo. La máscara de Agamenón. Durante una excavación en Micenas en 1876, el arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió una máscara funeraria de oro que, según él, pertenecía al legendario rey Agamenón. Esta máscara, elaborada con detalles meticulosos y una sorprendente expresividad facial, fue uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología micénica. Sin embargo, pronto surgieron dudas sobre su autenticidad. Algunos expertos afirmaron que la máscara difería estilísticamente de otras piezas micénicas de la misma tumba, lo que generó sospechas sobre si Schliemann pudo haberla falsificado o incluso encargado para dramatizar su hallazgo. La controversia no ha cesado. Aunque estudios recientes han datado la máscara entre los siglos XVI y XV a.C., lo que la sitúa en el contexto micénico adecuado, no hay pruebas concluyentes de que perteneciera realmente a Agamenón, el personaje descrito por Homero en la Ilíada. El problema es que la historia micénica y la literatura homérica se entrelazan de una forma casi mítica, y diferenciar mito de realidad resulta casi imposible. Así, la máscara de Agamenón sigue siendo un símbolo poderoso del misterio histórico, un artefacto que podría ser auténtico, falso o algo mucho más complejo. La Biblioteca de Alejandría. La Gran Biblioteca de Alejandría fue uno de los centros de conocimiento más extraordinarios del mundo antiguo. Fundada en Egipto durante el reinado de los Ptolomeos, se dice que contenía cientos de miles de rollos con conocimientos científicos, literarios, filosóficos y religiosos provenientes de diversas civilizaciones. Lo trágico y misterioso es que no sabemos exactamente cómo ni cuándo fue destruida, ni qué contenía realmente. Hay relatos que culpan a Julio César durante sus campañas, otros apuntan a fanáticos religiosos o incluso a múltiples incendios a lo largo de los siglos. Lo realmente escalofriante es imaginar cuánto conocimiento se perdió en aquel evento.
Textos que podrían haber revolucionado la medicina, la astronomía o la filosofía se desvanecieron para siempre. Algunos estudiosos especulan que en sus estanterías podría haber habido tratados sobre electricidad, anatomía humana detallada o tecnologías precursoras. Incluso hay teorías que afirman que ciertos fragmentos del conocimiento perdido de Alejandría pudieron filtrarse a través de manuscritos árabes siglos más tarde, aunque nunca podremos estar completamente seguros. La Biblioteca de Alejandría representa una de las pérdidas más dolorosas para la historia de la humanidad, y su desaparición es una herida abierta en el cuerpo del conocimiento humano. El ejército de terracota. En 1974, unos agricultores en China desenterraron accidentalmente una de las maravillas arqueológicas más impresionantes jamás descubiertas, el ejército de terracota. Miles de figuras a tamaño real, cada una con rasgos faciales únicos, yacían bajo tierra custodiando la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Pero lo más desconcertante no es solo su escala o detalle, sino el hecho de que la tumba principal del emperador aún no ha sido abierta. Según registros antiguos, el mausoleo contiene ríos de mercurio y trampas diseñadas para matar a cualquier intruso, por lo que los arqueólogos aún no se atreven a explorarlo completamente. Esto deja abierta la posibilidad de que haya tesoros, tecnologías o registros históricos allí dentro que podrían cambiar por completo nuestra visión de la historia antigua de China. ¿Qué hay exactamente bajo la tierra? ¿Por qué Qin Shi Huang ordenó construir un ejército tan detallado y extenso? ¿Fue solo un capricho imperial o tenía un propósito más profundo, quizá ritual o místico? La verdad permanece enterrada, y el misterio del ejército de terracota continúa inspirando teorías tan variadas como inquietantes. Enigma final. Lo más fascinante de estos misterios ocultos de la historia es que no solo desafían nuestro conocimiento actual, sino que nos invitan a seguir buscando, a no conformarnos con lo que creemos saber. La historia no es una línea recta, sino un laberinto de pasadizos oscuros donde cada hallazgo plantea nuevas preguntas en lugar de respuestas definitivas. Mientras los arqueólogos excavan el suelo y los historiadores revisan documentos antiguos, nosotros podemos maravillarnos ante la idea de que aún hay secretos esperando a ser descubiertos. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes esa chispa de curiosidad por lo oculto y lo desconocido. Así que suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando lo inexplicable, lo enigmático y lo que nos conecta con las civilizaciones del pasado. No olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de los enigmas históricos. Recuerda que el conocimiento comienza con una pregunta, y que a veces, las mejores preguntas son aquellas que aún no tienen respuesta. Hasta la próxima.